Dios le bendiga y Dios le guarde. Continuamos con nuestro curso de Panorama del Antiguo Testamento y en esta ocasión vamos a estudiar los primeros años de los reyes de Israel, de la monarquía de Israel. El reino de Israel fue dividido después de la muerte de Salomón en el reino del norte, con Israel, con el rey Jeroboam, y el reino del sur, con Judá, con Roboam. Antes de hablar de eso, vamos a hablar un poquito sobre el reinado de David. Los objetivos de esta elección son analizar los éxitos políticos y espirituales y militares del reinado de David y resumir el gran pecado de David y cómo lo afectó a él, a su familia y a su reino. El autor de Segunda de Samuel y Crónicas, recuerda que Primero de Samuel constituía un solo libro, los manuscritos hebreos. Dios usó a un autor desconocido para nosotros para escribir esos libros. Primera de Samuel cubre aproximadamente 100 años, desde el nacimiento de Samuel hasta la muerte de Saúl. En contraste, Segunda de Samuel cubre solamente el reinado de David, un periodo de 40 años. El segundo libro de Samuel probablemente se escribió a finales del siglo X después de la muerte de David. David fue el más importante rey del Antiguo Testamento. Bajo su liderazgo, Israel se elevó a su mayor grandeza. Dos libros del Antiguo Testamento cuentan sobre el reinado de David. Estos son Segunda de Samuel y Primera de Crónicas. Segunda de Samuel no da mucho detalle del reinado de David. Es el único libro que cuenta sobre el pecado y la rebelión de la familia de David. Primera de Crónicas da los antepasados de las 12 tribus. Entonces muestra que David comenzó una dinastía en Israel. Eso significó que él llegó a ser el rey y su hijo y nieto reinaron después de él. El primer libro de Crónica habla poco sobre Saúl, pero cuenta mucho sobre David. Enfatiza a David como un líder en la política y la religión y también registra su trabajo de preparación para la construcción del templo. David lamenta la muerte de Saúl. Los israelitas tuvieron serios problemas después de que Saúl murió. Tres de los hijos de Saúl murieron en la misma batalla contra los filisteos. Le correspondía a Isboset, otro hijo de Saúl, ser el siguiente en el trono. Abner, el comandante del ejército de Saúl, le ayudó a ser coronado y fue ungido como rey de Israel en Galaad, al este del Jordán. Pero cuando empezó su reinado, parece que pasaron 5 años después de la muerte de Saúl, antes que Israel tuviera rey. Durante los 7 años y medio, David reinó sobre Judá, en Hebrón. Isboset reinó solamente 2 años. Quizás la pelea con los filisteos demoró el comienzo del reinado de Isboset por 5 años. Aquí tenemos un pequeño bosquejo comparativo de lo que habla Segunda de Samuel y de lo que habla Primero de Crónicas. Empecé con el éxito político de David, el éxito espiritual de David y el éxito militar de David. David vivía en Filistea cuando supo de la muerte de Saúl. Pasó un tiempo lamentando su muerte y la de Jonatán, pero luego regresó a Hebrón, donde la gente de Judá lo ungió como su rey. Repentinamente la nación se dividió. Judá apoyaba a David, pero el resto de Israel seguía a Isboset. ¿Cómo llegó a ser David el rey sobre todo Israel? El pueblo de Israel vio que David no odiaba a la familia de Saúl. Entonces vemos que tenían una idea de que David odiaba a la familia de Saúl. Él no tenía planes de herir al hijo de Saúl, Isboset. Esta actitud de David llegó a conversaciones de paz entre las tribus. Con el tiempo, Abner e Isboset fueron asesinados sin la aprobación de David. Y luego él llegó a ser el rey sobre todas las tribus de Israel. Durante 7 años y medio ya había reinado sobre la tribu de Judá. Los filisteos no se habían preocupado cuando David era rey en Hebrón, pero cuando llegó a ser rey de toda la nación se sintieron inquietos.
David y su ejército habían derrotado ya a los filisteos en dos distintas ocasiones. Estas victorias quizás le ayudaron a convertirse en rey de todo Israel. Como nuevo rey sobre todo Israel, David quería una capital que fuera más central a la nación. Los jebuseos, que eran los cananeos que Israel nunca expulsó, controlaban la ciudad de Jerusalén. David vio que Jerusalén era un buen lugar para capital de la nación. Jerusalén estaba en lo alto, sobre una colina, y la rodeaba un muro muy alto y ancho. Pero el ejército de David entró en la ciudad por medio de su canal de agua. Joab dirigió al ejército y derrotaron a los jebuseos. Como premio, llegó a ser comandante del ejército de David. Muchas escrituras en el Antiguo Testamento llaman a Jerusalén como la ciudad de David y llegó a ser lugar de autoridad para todo Israel. Con frecuencia Jerusalén es llamada Sión, que probablemente era el nombre de la fortaleza que David tomó de los jebuseos. Desde Jerusalén, David organizó la nación. Los hombres que le habían ayudado cuando Saúl intentó matarlo, aún estaban con él. David los hizo líderes en su nuevo reino. Más tarde construyó un palacio para él mismo en Jerusalén. Jerusalén llegó a ser el centro religioso, así como también el centro político de Israel. En poco tiempo, David trajo el arca del pacto a Jerusalén y la puso en una tienda, un tabernáculo. David les pidió a los sacerdotes y a los levitas que comenzaran su ministerio nuevamente. De este modo, guió a la nación entera a adorar a Dios. David anhelaba construir un templo para Dios. Él vivía en un palacio mientras que el arca todavía estaba en una tienda. David sentía que esto no era correcto. Al principio, Natán el profeta le dijo a David que siguiera adelante con la construcción del templo. Poco después, Dios le dijo a Natán que el hijo de David sería el que construiría el templo. Aún los profetas necesitan la dirección de Dios para hablar. Muy bueno esto. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero hombre de guerra. Había derramado mucha sangre y por eso Dios no quiso que él construyera su templo. Pero Salomón, el hijo de David, era un hombre de paz. Él construiría el templo de Dios. Tenemos una imagen de Jerusalén. Hay un pacto davídico. El rey David quería construir una casa, un templo para Dios. En vez de eso, Dios prometió construir una casa para David. Es decir, Dios prometió que el reino de David continuaría para siempre. Alguien de la familia de David siempre sería rey. La dinastía o reino terrenal de David no continuó para siempre, porque terminó cuando Nabucodonosor llevó al rey Joacim a Babilonia. El cumplimiento de la promesa de Dios a David llegó mediante Jesucristo, nuestro Salvador, que nació de la familia de David. El Nuevo Testamento lo llama el Hijo de David. Jesús es el Rey eterno que Dios había prometido a David. Veremos que los profetas continuaron contando más sobre este Rey venidero, sobre el Mesías. La Biblia dice poco sobre el incremento del tamaño del reino de David, pero Israel llegó a ser la nación principal de la media luna fértil en el 10º siglo. Bajo David y Salomón, Israel se extendió desde el río Nilo de Egipto hasta el Éufrates de Babilonia. Tiempo atrás los filisteos habían causado muchos problemas en Israel. Ellos eran las únicas personas en el área que sabían cómo hacer herramientas y armas de hierro. Pero David aprendió muchas cosas en Filistea mientras se escondía de Saúl. Tiempo atrás los filisteos habían causado muchos problemas a Israel. Ellos eran las únicas personas, ya le digo. David ganó el respeto para Israel mediante la fuerza militar. Probablemente conquistó a Edom para conseguir el hierro y cobre. Venció a los moabitas y los amalecitas tomando oro y plata de ellos. Siria y Amón se reunieron para pelear contra David, pero él los derrotó. Después de esta gran victoria, todos los reyes sujetos a Siria hicieron paz con Israel y le servían.
Estas victorias le permitieron usar las rutas comerciales que pasaban por Damasco. David también hizo un tratado con los fenicios, quienes hicieron llegar numerosas riquezas en su barco. Poco a poco David ganó el control de una gran región. Las naciones respetaron a Israel hasta la muerte de Salomón. Al norte y al este, David derrotó a los amonitas y a los arameos, a los sirios. Todo esto llegó a ser la conquista de David. David sabía que era Dios quien ayudaba a Israel a ganar estas batallas y a prosperar. Él dio alabanza a Dios en un salmo de acción de gracias. Este fue uno de los muchos salmos que David escribió. Alabó a Dios cuando era pastor de ovejas, sirvió en el palacio de Saúl, como, fugitivo cuando huía de Saúl y cuando era rey del reino más grande de Israel. Hay una historia de David y Mefiboset. David fue misericordioso con la familia de Saúl. Por la gran amistad con Jonatán, fue bondadoso con ellos. Apoyó a Mefiboset, el hijo lisiado de Jonatán, y le dio un lugar para vivir. Hemos estudiado los éxitos de David en Segunda de Samuel. Estos eran maravillosos, pero ahora debemos hablar sobre el resto de la vida de David. En el segundo libro de Samuel cuenta de estos años de tristeza. Segundo libro de Samuel, el pecado de David cuando era rey, ya conocemos la historia. David adultera con Bexabé. La Biblia no oculta los pecados de los líderes de Israel. Todos los que leen la Biblia conocen sobre el pecado de David y de su vergüenza. Aún en el Nuevo Testamento se refieren a ello. El éxito es peligroso, vamos a subrayar esto, porque hace a la gente caminar en la carne y confiar en ellos mismos. Los éxitos de David fueron parte de la razón por la cual él se desvió de Dios y pecó, por la razón de que comenzó a ser un poco autosuficiente, ¿no? Como hemos hablado en lecciones pasadas, el orgullo es un problema. David es reprendido por Natán. Natán el profeta se enfrentó a David a causa de sus pecados y este se arrepintió. Los Salmos 32 y 51 nos cuentan de su gran tristeza. Dios mostró gracia y lo perdonó. No obstante, aunque Dios lo amaba y lo perdonó, tuvo que castigarlo por pecar. Tome unos minutos para leer sobre el pecado y castigo de David, que está en 2 de Samuel, capítulo 11 y capítulo 2. Cuando Dios perdona, ¿anula la paga terrenal del pecado? Aquí hay una muy buena pregunta. Los creyentes pecadores le dan mala fama al nombre de Dios. También traen tristeza sobre sí mismos. Algunos siembran semillas de pecado y luego oran para que la cosecha fracase. En contraste, Pablo advirtió que los creyentes en Galacia que Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar. Dios nos perdona cuando nos arrepentimos, pero disciplina a sus hijos cuando pecan. Sabios y bendecidos son los que eligen seguir al pastor en la cena de justicia. David aprendió con difíciles pruebas a respetar el nombre de Dios. Crónicas no menciona el pecado de David, pero Segunda de Samuel sí lo hace. Crónicas sí menciona los últimos años de David, incluso más o más que Segunda de Samuel. Además de Bexabé, el rey David tuvo muchas esposas. Este no era el plan de Dios, pero esa era una práctica carnal común entre las naciones que estaban alrededor de Israel. El Antiguo Testamento daba muchos ejemplos de poligamia, la cual parece que Dios permitía a causa de los corazones duros de la gente. Eso es algo que podemos discutir un poquito en la próxima clase, porque la poligamia, así como el homicidio en el Antiguo Testamento, es un tema que se discute bastante. Dios le había advertido a los reyes de Israel que tener muchas esposas lejos ocasionaría grandes problemas. Deuteronomio 17:17. Tampoco tendrán, permítame, tampoco tendrán muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe.
ni tendrán grandes cantidades de oro y plata. Entonces hay una noción de que Dios sabía que esto era algo común en este tiempo. David se casó con alguna de sus esposas por razones políticas, al igual que su hijo Salomón. Su casamiento con Mical, la hija de Saúl, es un ejemplo de un casamiento con raíces políticas. Otra esposa política de David fue Maca, la hija de Talmai, rey de Gesur. Hay unos juicios sobre la casa de David. El primero de ellos es que, bueno, muere el hijo de David, producto del adulterio. Amón viola a su media hermana, hija de David. Hay una venganza de Absalón, no estoy leyendo el resumen porque yo sé que usted ya conoce esta historia. Y hay un juicio sobre el reino de David. Esto no solamente perjudica la casa de David, también perjudica, vamos a subrayar esto, el reino. Si el pecado tuvo consecuencias sobre la casa de David y sobre el reino, y es lo que yo le decía, importa mucho cómo los líderes están espiritualmente. Entonces, aquí lo conocemos. Absalón roba el reino, Absalón es asesinado, David obviamente lamenta su muerte porque es su hijo, independientemente de lo que pase. Y David restaurado, perdona parcialmente a Simeí. David regresó al palacio y en el camino, Simeí, quien había maldecido, se arrodilló y le pidió perdón. David le mostró misericordia y le salvó la vida, pero con el tiempo David le mandó a Salomón que matara a Simeí. Algunas personas piensan que David le guardaba rencor a Simeí, pero otros creen que la muerte de Simeí fue el resultado del juicio de Dios. David volvió al palacio, pero durante unos 10 años sintió el dolor de su pecado con Betsabé. Dios le perdonó, pero su familia sufrió por su pecado. Cuando los líderes pecan, muchas otras personas tienen problemas, pues siguen el ejemplo del líder y arruinan su vida. Dios construyó una casa para David, pero él la llenó de profunda pena. Los últimos años de David, David echó una mirada al pasado y consideró su tiempo como rey. Él era un hombre de guerra y había derramado mucha sangre. Los primeros 7 años y medio en Hebrón fueron tiempos de guerra civil y preparación. Durante la siguiente década, David hizo a Jerusalén la capital y derrotó a muchas naciones. Luego, en la tercera década, el pecado de David ocasionó muchos problemas. Él y su familia sufrieron por 10 años y pasó los últimos 10 años de su vida haciendo preparativos para construir el templo. Aquí hay un tema a discutir, que lo vamos a discutir, un tema hermenéutico, para la próxima clase. Porque aquí está el tema. Mire, segunda de Samuel dice que Dios manda a hacer un censo, ¿no? De nuevo la ira del Señor encendió contra Israel y provocó a David contra ellos. Y dijo, ve y haz un censo. Justamente el problema que estamos pasando aquí en Bolivia es por este tema del censo. Pero Primera de Crónicas dice que Satanás se levantó contra Israel y provocó a David a hacer un censo de Israel. Entonces, hay una discusión acá, porque Primera de Crónicas le llama Satanás a quien incita a hacer el censo, y Segunda de Samuel dice que fue Dios. Esto se lo dejo de tarea para que lo puedan investigar y en la próxima clase del día viernes lo vamos a discutir. Tiempo después, David quiso saber qué tan fuerte había llegado a ser Israel. Mandó a Joab que contara a la gente. Joab objetó a su orden, pero David insistió. Dios no estaba complacido con esto. La Biblia no dice por qué el censo era malo. Algunos eruditos creen que era un acto de presunción. Tal vez iba a causar que David se enorgulleciera o quizás iba a hacer que la gente se desviara de Dios. Algunos piensan que Dios estaba castigando a Israel por su rebelión con Absalón. El profeta Gad anunció el juicio de Dios que le dio a David a escoger entre tres opciones para su castigo. David escogió una enfermedad o una plaga de Dios. Él creía que era más sabio confiar en la misericordia de Dios que en la misericordia de los enemigos de Israel. Durante este tiempo de castigo, Dios le mandó a David a construir un altar sobre la era de Arauna el Jebuseo.
Entonces David compró un lugar y construyó el altar. Cuando él ofreció sacrificio, Dios le contestó y el juicio se detuvo y la plaga dejó la nación. Últimas palabras en muerte de David, cuando David era anciano, se preparó para morir, le advirtió a su hijo Salomón que obedeciera la ley de Moisés. En una reunión pública, David les ordenó a los sacerdotes y a los principales a reconocer a Salomón como su nuevo rey. Las últimas palabras de David muestran la grandeza del héroe con más honra de Israel. Profetizó que su reino sería eterno. Su última canción de alabanza era un gran testimonio de su vida. Ahora avanzamos al reinado de Salomón, que se encuentra en Primera de Reyes y Segunda de Crónicas. En el punto donde Primera y Samuel terminan y Primera y Segunda de Reyes comienzan, estos cuatro libros cubren la historia completa de los reyes, desde Saúl hasta Sedequías, el último rey de Judá. Primera y Segunda de Reyes cubren 400 años de la historia, desde Salomón hasta el cautiverio de Babilonia. El primer libro de Reyes solo cubre 120 años, 40 del reinado de Salomón y los siguientes de los 80 y los siguientes 80 del reino dividido. Primera y Segunda de Reyes formaban juntos un libro en escrituras hebreas. En el último suceso escrito en Segunda de Reyes es la liberación del rey Joaquín de Babilonia en el año 560 a.C. No sabemos quién escribió Primera y Segunda de Reyes, pero el autor probablemente terminó los libros aproximadamente entre el año 560 y 550. Dios lo guió para usar varias fuentes. Usted se va a dar cuenta que aquí se está viendo Reyes y Segunda de Crónicas en paralelo, y Segunda de Samuel a ver, y Segunda de Samuel, a ver, y Segunda de Samuel y Segunda de Samuel y Primera de Crónicas se están leyendo en paralelos, ya que ellos cuentan, pasa algo parecido como los evangelios, se están contando la misma historia, pero desde diferente perspectiva. Algunos comentaristas dicen que Crónicas resalta o describe solamente aquellos aspectos positivos del reino de Israel y de sus personajes. Por eso es que Primera de Crónicas no habla sobre el pecado de David, y Primera de Reyes y Segunda de Samuel y las cartas de los reyes sí hablan de los aspectos negativos de la historia de Israel. Se dice que la carta de Crónicas, libro de Crónicas, fue escrito para la comunidad posexílica. Entonces, estaban regresando de Babilonia, ellos necesitaban, bueno, fortalecerse un poquito en la historia y ver los aspectos positivos de la historia. Primera y Segunda de Reyes se escribieron para los judíos desterrados a Babilonia. Entonces, si Primera de Reyes y Segunda de Reyes se escriben para los judíos desterrados a Babilonia, ellos necesitan reflexionar sobre el pecado de su pueblo. Estos libros históricos les mostraron el punto de vista de Dios sobre la historia de los judíos. Los libros explican por qué el reino se dividió, por qué Israel y Judá fueron conquistados. Los reyes desviaron de Dios al pueblo. Así que el autor evalúa a cada rey y resume si cada rey era fiel o infiel al Señor. El objetivo de esta historia profética era para que los judíos en el cautiverio dejaran a los ídolos y volvieran a Dios para siempre. Salomón llega a ser el rey de Israel, paz y prosperidad. Estas dos palabras describen los años dorados del reinado de Salomón sobre Israel. Salomón cosechó el fruto de las victorias militares de David. David había unido a la nación expandió sus fronteras, perdón, y ganó el respeto de las otras naciones. Salomón reinó 40 años. Muchos eventos ocurrieron durante su reinado, pero debemos tener presente que la Biblia no siempre cuenta los sucesos en el ordeo sobre la construcción del templo creo que aquí lo escribieron mal, que sucedieron. La Biblia dice, ahí tiene algunos errores ortográficos en el libro, luego tenía una opción anteriormente, no sé si la habrán quitado, para enviar estos errores ortográficos. La Biblia dice mucho lugar en los primeros 10 años
del reinado de Salomón. Él completó la construcción de un gran palacio de 13 años más tarde. Las escrituras no presentan estos sucesos en orden. Por ejemplo, Primera de Reyes describe el templo y después cuenta cómo Salomón consiguió los materiales para construirlo. También Primera de Reyes cuenta de su palacio antes de narrar sobre la dedicación del templo, que ocurrió en 13 años antes de la construcción del palacio. Los judíos pensaban más en términos de totalidad e imágenes globales. Entonces, no esperemos estas narrativas estén en un orden cronológico. Y un punto muy importante de la narrativa bíblica en comparación con la forma en la que nosotros narramos las historias es que la forma moderna de narrar las historias es en un orden cronológico. Nosotros estamos acostumbrados a narrar biografías e historias en un orden cronológico. Y esto es algo muy interesante y estoy de acuerdo con lo que dice el libro. Los judíos no están tan interesados en ser totalmente cronológicos al momento de contar su historia, sino que son más temáticos, la verdad. Y eso es una característica que cubre también a los evangelios. Nosotros llamamos a esto pensamiento holístico. ¿Qué significa pensamiento holístico? Pensamientos en términos de totalidad o imágenes globales. Esto es más común en culturas orientales. Algunas otras culturas, como la europea y la norteamericana, enfatizan el pensamiento lineal, es decir, que a veces ellos ponen los sucesos en orden y piensan paso a paso. Entonces, nosotros estamos más acostumbraditos a la forma en que los europeos y América del Norte narran las cosas. El pensamiento holístico tiene que ver más con Oriente. Entonces, tenemos un bosquejo paralelo nuevamente de Primera de Reyes y Segunda de Crónicas. Salomón llega a ser rey, un programa de construcción, relaciones internacionales de Salomón, desobediencia y muerte de Salomón. Vemos que Segunda de Crónicas no habla de la desobediencia. Salomón se elevó sobre Adonías. ¿Quién sería el nuevo rey después de David? Adonías, el otro hijo de David, trató de hacerse rey. Él tenía a Joab y a Abiatar, el sacerdote, apoyándolo. Pero Natán, el profeta, y la reina Bexabeth le advirtieron a David sobre sus intenciones. Entonces David nombró a Salomón como rey de Israel. Cuando el sacerdote ungió a Salomón, todo el pueblo gritó: ¡Viva el rey Salomón! Adonías y sus amigos oyeron la gritería y se fueron. Luego el rey David arregló una gran reunión pública y todos los líderes de Israel le dijo a la gente que Dios había elegido a Salomón como rey. Él sería quien construiría el templo. David les dio sus planos para el templo. Él les dijo que ellos eran responsables de ayudar a Salomón. David le dijo a Salomón que debía obedecer a la ley de Moisés. Muchos cambios tuvieron lugar después de que Salomón llegó a ser rey. Adonías pidió que se le permitiera casarse con Abisat, quien había dormido con el rey David. Salomón tomó esta petición de Adonías como un intento de hacerse rey y lo mandó a matar. Asimismo, Salomón ejecutó a Joab y envió a Abiatar a la ciudad de Anatob. Con esto cumplió la palabra que un profeta había hablado a Elí. Okay. Salomón recibe sabiduría de Dios. Salomón era joven, quizás tenía entre 21 y 25 años, mi edad más o menos, cuando comenzó su reinado. Sabía que necesitaba sabiduría. Y cuando se la pidió Dios, él prometió dársela abundantemente. El Señor también dijo que le daría al nuevo rey riqueza, honor y gloria y larga vida. Dios solo exigía a Salomón obediencia y caminar cerca de él, como David lo había hecho. La gran sabiduría de Salomón sorprendió a todos. Su juicio es solo un ejemplo de esta sabiduría. La gente llegó desde todas las naciones para escuchar sus sabios consejos. Hay un comercio y prosperidad. El reino de Salomón creció aún más bajo su gobierno. El rey mismo tomaba las decisiones finales. El primer libro de Reyes enumera a los líderes que Salomón nombró. Esta lista es mucho más larga que la lista durante el reinado de David.
Estos líderes dividieron el país en 12 distritos con el propósito de cobrar impuestos. Cada distrito estaba en la obligación de proveer la provisión de un mes para el gobierno. Salomón necesitaba grandes cantidades de alimentos cada día, pues tenía que alimentar un número cada vez mayor de su familia. A todos los que le servían y a los que visitaban, Salomón necesitaba cada día 150 sacos grandes de flor de harina, 350 sacos de harina, y también requería de 10 bueyes gordos alimentados con grano, 20 bueyes alimentados con pasto y 100 ovejas más otros animales pequeños. El rey Salomón hizo numerosas adiciones al ejército de Israel. Tuvo 1.400 carros, 1.200 caballos. Puso parte del ejército en las ciudades especiales y el resto del ejército en Jerusalén. Salomón también necesitaba grandes cantidades de alimentos para los animales del ejército. Esto sumó más a la carga de impuestos que la gente tuvo que pagar. Sin embargo, Israel continuaba teniendo riquezas y progreso a causa de la buena organización y liderazgo sabio. Durante el reinado de Salomón fue el tiempo en el que Israel más prosperó. Hay un programa de construcción del templo. La cúpula musulmana actualmente está ubicada donde estaba el templo de Salomón. El templo de Salomón era 2 veces más grande que el tabernáculo. Muchos de los objetos en el templo estaban cubiertos con oro. Después, ese templo de Israel nunca volvió a tener un edificio tan hermoso. El templo se completó aproximadamente en el año 950. Se construyó durante el periodo de mayor crecimiento en Israel y cumplió el más grande deseo de David. El templo fue un lugar fijo en donde la gente podía adorar a Dios. Este templo de Salomón permaneció hasta que Nabucodonosor lo destruyó. Después de 70 años, el pueblo volvió del cautiverio de Babilonia. Terminaron la construcción del segundo templo, también conocido como el templo de Zorobabel. Luego Herodes construyó un templo para los judíos. El ejército romano lo destruyó en el año 70 después de Cristo. Desde ese tiempo los judíos no han construido otro templo ahí. En el siglo 7 después de Cristo, los musulmanes construyeron un santuario en el mismo sitio. Este se conoce hoy como la cúpula de la roca. Muchos judíos y musulmanes creen que la ubicación del domo o cúpula es el lugar más sagrado de la historia mundial. Después de construir el templo, Salomón edificó un palacio para él. Se tardó 13 años en completar la construcción. Este contenía las oficinas de gobierno, una área para la hija del faraón y un lugar para sí mismo. El templo es dedicado. Recuerde la dedicación del tabernáculo por los israelitas en el desierto en los días de Moisés. Hubo una nube, una presencia de Dios en el tabernáculo. Cuando el templo de Salomón se le dedicó a Dios, la gloria de Dios lo llenó y este mostró la bendición y aprobación de Dios. Con Salomón como rey, la profecía de Moisés se había cumplido. Salomón jugó un papel importante durante esta celebración, dirigió a la gente en adoración y oró a Dios. Salomón hizo un acuerdo con Irán, el rey de Tiro. Este proveyó material para la construcción de Salomón y también envió un gran número de trabajadores diestros. Salomón le pagó a estos trabajadores con grano, aceite y vino. Hay unas nuevas relaciones internacionales. Naves en Son y Geber. David amplió el país de Israel y se apoderó de numerosos recursos naturales. Para el fin del reinado de David, Israel tuvo gran cantidad de minas de cobre y hierro. Pero esto hizo la nación poderosa en el negocio y en el comercio. Con la ayuda de los fenicios, Salomón construyó buques para llevar este hierro y cobre a otras naciones. Sus buques fueron tan lejos como al sudeste de Arabia, moderno Yemen y Etiopía. La reina de Saba, probablemente al sureste de Arabia, viajó 2.000 kilómetros para ver a Salomón. Llegó para oír la sabiduría de Salomón. Quedó asombrada y dijo que le habían contado sobre la sabiduría, no era ni la mitad de la realidad. Tal vez ella quiso también que su nación comerciara con Salomón. Los líderes de muchas naciones respetaban a Salomón. Los visitantes llegaban para oír su sabiduría, proverbios, canciones y discursos. Cuando los visitantes llegaban, regalos costosos, llevaban regalos costosos.
Aquí tenemos las rutas comerciales. Los buques de Salomón llevaron metales a Etiopía, al sureste de Arabia, donde negociaba por oro, plata y marfil. Israel también ganó riquezas comerciando especies con otros países. Los israelitas usaban camellos para llevar mercancías para negociar con Arabia del Sur, Siria, Fenicia y Egipto. Salomón y todo Israel llegaron a ser ricos como resultado de este comercio. Salomón fortaleció el ejército de Israel, consiguió caballos y carros de los eteos, y esto aumentó la fuerza militar. Su poderoso ejército le permitió controlar el comercio de toda la región. Primera de Reyes 11 nos muestra la desobediencia y muerte de Salomón. El capítulo final de Salomón es muy triste. Él tuvo más riqueza y sabiduría que cualquier otro rey en la historia. Sin embargo, terminó su vida en fracaso y derrota. Salomón apartó su corazón de Dios, así como los israelitas hicieron en el desierto. Quebrantó el primer mandamiento por permitir la adoración de los ídolos en Jerusalén. Como otros reyes pecadores de su tiempo, el rey Salomón amó mucho más a las mujeres extranjeras y confirmó pactos con otros reyes por tomar a su hija como sus esposos. Tuvo 70 esposas y 300 concubinas. Las concubinas en el Medio Oriente eran compradas, comerciadas o capturadas. Se casó con la hija del faraón y con mujeres de Moab, Amón, Edom, Sidón, de la región que hoy se llama Turquía. Salomón sabía que Dios le había advertido a los israelitas a no casarse con mujeres de otras naciones, pero Salomón amó a estas mujeres impías y les permitió que adoraran a sus ídolos. Cuando él envejeció, sus esposas aún le hicieron adorar a otro Dios. Salomón no siguió al Señor completamente como su padre David lo había hecho. Algunos templos que Salomón construyó para dioses falsos no se destruyeron sino hasta el periodo de Josías. Esto quiere decir 350 años más tarde después. El profeta Ahías le advirtió a Salomón que Dios dividiría el reino a causa de su desobediencia. ¿Por qué el reino se divide? Por la desobediencia de Salomón. Pero en consideración a David, ese juicio no sucedería hasta que Salomón muriera. Aún así, antes de su muerte, Salomón vio enemigos comenzar a levantarse. El rey de Hadad de Edom amenazaba. El rey de Razón de Damasco se hacía más fuerte. También el profeta Ahías le dio a Jeroboam 10 trozos de su túnica. Así Salomón comenzó a ver rebelión dentro y cerca de la nación. El juicio de Dios siempre viene a los que desobedecen. Estos 10 trozos de túnica representan a las tribus. Lección 14. El reino del norte y la dinastía de los últimos reyes. El objetivo mencionar las 5 dinastías del reino del norte, dar sucesos y reyes clave. Cuando hablamos del reino del norte, hablamos a partir de Jeroboam. Después de la muerte de Salomón, el pueblo de Israel se puso en contra del nuevo rey, Roboam, el hijo de Salomón. Esto ocasionó que las naciones se dividieran. 10 tribus establecieron su propio reino, con Jeroboam como un nuevo rey, llamándose así el reino del norte. ¿Qué llevó, aparte del pecado de Salomón, qué llevó a Israel a levantarse en contra de Roboam? Bueno, Roboam era joven, y en vez de pedir consejo a los ancianos cómo administrar a Israel, pidió consejo a sus amigos. Y sus amigos le dijeron, para que el pueblo te respete y te tenga en alta estima y te tema, aumentarle los impuestos, aumentarle el trabajo, aumentarle la carga. Y los ancianos le dijeron a Robán, no, no haga esto, mi rey. Mejor alivian la carga, alivian esto. Roboam prefirió hacerle caso a sus amigos antes que a los ancianos. Y bueno, debido a esta presión, Israel se levanta y las 10 tribus del norte deciden, pues, quedarse con Jeroboam. Aquí tenemos una tabla de los reyes del norte, por si acaso si alguna vez no había entendido por qué se dividió Israel, es por esta razón. Entonces, Primera de Reyes, capítulo 12 y Segunda de Reyes nos dan esta información. Reyes de Israel, reyes de Israel. Años de reinado, reino 22, carácter muy malo. ¿Cuál fue su relación con Judá? Guerra. ¿Dónde tenemos información?
Segunda de Crónicas y Primera de Reyes. Nadab, 2 años, malo, guerra con Judá. Basá y Elá, 24, 2 años, malo, borracho, guerra, guerra. Si usted puede ver, la mayoría, por si no decir casi todos, de los reyes del norte eran malos, 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 malos. Y unos muy pocos, como Acab, que era malo, pero hizo alianza con Judá. Ocosías tuvo paz. Jehú era aliado, perdón, Joram era aliado. Y Jehú estuvo en guerra. Y Jehú era bueno y malo. Esto lo veremos en la próxima clase por qué. Pero la mayoría de los reyes del norte tuvieron guerra. Hasta acá, Jeroboam segundo hubo un periodo de paz con su hermano Judá. Peca, guerra y Oseas termina en paz. Roboam, el hijo de Salomón, reinó solamente sobre las tribus de Judá y Benjamín, sobre 2 tribus nada más. Es conocido como el Reino del Sur. Continuó gobernando desde Jerusalén. Una forma para recordar que Roboam era hijo de Salomón es porque las primeras letras de su nombre, la R y la S, van seguidas en el alfabeto. Ok. Desde Primera de Reyes 12 hasta Segunda de Reyes 17, cuenta la historia del Reino del Norte. Pero los sucesos del sur están incluidos también, ya que los dos reinos existieron al mismo tiempo. Recuerde que Israel fue el nombre que Dios le había dado a Jacob, y este llegó a ser el nombre más usado para el reino del norte. A veces la Biblia también se refiere al reino como Efraín. Judá era el nombre común del reino del sur. Simeón era su mayor, perdón, Simeón en su mayoría incorporaba el rey, fue incorporado en Judá. El reino del norte duró aproximadamente 200 años, fue el primer reinado en caer. Frecuentemente cambiaban las familias que tomaban el reino. Hubo 20 reyes y todos ellos hicieron lo malo y ninguno de ellos obedeció la ley de Moisés. Jehú se dice que es malo, lo voy a decir desde ya. Se dice que es malo y bueno porque, bueno, Jehú hizo algunas cosas buenas, eliminó la casa de acá, mató bastante paganos, pero al final se le escapó la mano con lo de los asesinatos y terminó siendo pagano. Pero todo rey del norte, malo. Jeroboam y su hijo, ¿cómo mostró a Ahías que Jeroboam sería rey? Jeroboam tenía la capacidad para administrar. Tiempo atrás Salomón le había dado el cargo de construir el muro de Jerusalén. En aquel entonces, el profeta Ahías le mostró a Jeroboam el futuro de Israel. Ahías rasgó su propia ropa nueva en 12 pedazos y le dio 10 de estos pedazos a él, anunciándole que iba a reinar sobre las 10 tribus. Salomón trató de matar a Jeroboam, pero este huyó a Egipto y permaneció allí hasta la muerte de Salomón. Después de que los líderes se rebelaron contra Roboam, el hijo de Salomón, Jeroboam volvió a Israel y llegó a ser el primer rey del norte durante 22 años. Jeroboam llegó a ser rey sin pelear una guerra. Sin embargo, más tarde peleó muchas batallas contra Roboam. Jeroboam alejó a Israel de los caminos de Dios. Todos los israelitas tenían que haber ido a Jerusalén cada año para adorar a Dios. Pero Jerusalén era la capital de Roboam en el reino del sur. Y Jeroboam temía que la gente de su reino, bueno, siguiera a otro rey, si tenía la oportunidad de ir a Jerusalén. Por lo tanto, fabricó grandes becerros de oro en el reino del norte, en Bet-El y en Dan. Y le hizo creer al pueblo que estas imágenes eran su dios. Jeroboam ignoró la ley de Moisés, nombró un nuevo sacerdote y les permitió a los israelitas ofrecer sacrificio ahí, a través de todo el reino del norte. Además, cambió la fecha de la fiesta. Dios había enviado a Ahías, el profeta, para anunciarle a Jeroboam su reinado. Pero él no confió y obedeció a Dios. Advertencias hechas por 2 profetas. En Primera de Reyes 13 leemos sobre un profeta de Judá no identificado que advirtió a Jeroboam sobre su pecado de idolatría. La historia cuenta cómo un león mató a este profeta después que desobedeció a Dios.
Esto nos enseña que la obediencia total es importante, aún para los mensajeros de Dios. Ahí fue el segundo profeta que le advirtió a Jeroboam. El hijo de Jeroboam se enfermó gravemente y su esposa fue donde Ahías para preguntarle si el muchacho se recuperaría. A ella le respondió que Dios le estaba mandando juicio sobre Jeroboam por haber desobedecido su mandamiento. El profeta le dijo que el muchacho moriría y que Jeroboam perdería su reino. El imperio asiria, estos son los dos imperios que son utilizados como instrumentos de juicio. El imperio asiria conquista el reino del norte y el imperio babilónico conquista el reino del sur. Estos son los reyes del norte y estos son los profetas conocidos y mencionados por la Biblia que ministran en el norte. Tenemos Elías, Eliseo, Jon, Amós y Oseas. Estas porciones bíblicas nos cuentan el Reino Unido, perdón, y los reyes durante el Reino Unido. Estas porciones bíblicas nos dan reino dividido. Una vez que Israel es llevado cautivo, Segunda de Reyes 18-25 y Segunda de Crónicas 10-36 nos dan la última información sobre Judá. Estos son los reyes que gobernaron en Judá y estos son los profetas que ministraron en Judá. Daniel, Ezequiel y Jeremías experimentaron parte del exilio del babilónico. Si no me equivoco, creo que el color naranja, no le explica aquí el libro, pero creo que el color naranja indica eso, pero no recuerdo si Isaías también experimentó parte del exilio. Hay que repasar esto. Cuando Jeroboam murió, su hijo Nadab reinó solo por 2 años. Pues un hombre llamado Baasa lo mató y reinó sobre Israel en su lugar. Así la dinastía de 24 años de Jeroboam terminó y la segunda dinastía comenzó. Baasa era de la tribu de Isaacar, hizo a Tirsa una nueva capital. Está probablemente a 16 kilómetros al este de la ciudad de Samaria. Mucha gente del reino del norte comenzó a volver a Judá. Esta era una amenaza a Baasa, quien reaccionó enviando soldados a la ciudad de Ram. Él quería que sus soldados impidieran que la gente saliera o entrara a Judá. Rama estaba solo a 8 kilómetros al norte de Jerusalén. Los dos caminos principales desde el norte se unían con Rama. Los soldados de Baasa en Rama amenazaron a Asa, rey de Jerusalén. Este le pagó a Ben-Hadad, el rey sirio en Damasco, para que atacara a Israel. Alianza con pueblos paganos, y ahí van las cosas mal. Ben-Hadad tomó el control de estas ciudades de Israel, tales como Icón, Dan, Azor y Melón, las ciudades de Neftalí. También conquistó el rico territorio al oeste del mar de Galilea. Entonces los sirios controlaban riqueza que las caravanas de los camellos traían de los pueblos de Fenicia. Cuando Baasa oyó de estos ataques, dejó de construir en Rama con los soldados y volvió a Tirsa. Así que la guerra entre Israel y Judá se evitó en aquel entonces, aunque hubo guerra entre Baasa y Asa durante su reinado. Y tenemos una imagen de las tribus que están en el reino del norte y de las tribus que están en el reino del sur, que por lo que veo son dos. Tenemos una pequeña descripción sobre lo acontecido. Bueno, Jehú era el hijo de Hanani, el profeta. Durante el reinado del rey Baasa, el profeta le recordó al rey que debía servir a Dios, pero Baasa continuó en los caminos perversos de Jehová, adorando a los ídolos. El rey Elá, Baasa murió después de reinar 24 años, su hijo Elá reinó por 2 años. Cierto día, cuando Elá estaba borracho, Sinri lo mató. Este era uno de los oficiales del ejército de Elá que comandaba, perdón, la mitad de los carros. También le dio muerte a los amigos y a la familia de Baasa. Así las palabras proféticas de Jehú se cumplieron y la dinastía de Baasa llegó a su fin después de 26 años. Sinri reinó solamente 7 años, porque antes que Omri tomara el poder y comenzara la tercera dinastía de Israel.
Onri fue la cabeza de la familia más perversa que gobernó el reino del norte. Acab era su hijo. Y ya conocemos que Acab tiene la forma más grande de ser el peor rey de Israel. Cuando Sinri mató al rey Elá, Onri era capitán del ejército de Israel. En reacción dirigió el ejército en ataque sobre la capital de Entis. Sinri se escondió en el palacio al ver que Onri había conquistado la ciudad, prendió fuego al palacio y murió incendiado. Onri reinó 12 años, la Biblia describe estos años en 8 versículos. Pero su reinado fue muy importante. Él edificó la ciudad de Samaria y la hizo capital del reino del norte. Samaria estaba en el camino que iba a Fenicia, Galilea y Esdraelón. Por más de 150 años permaneció siendo una capital fuerte y segura. Asiria conquistó a Samaria en el año 722. ¿Cómo hizo Onri a Israel fuerte políticamente, pero débil espiritualmente? Bueno, Onri tuvo buena política internacional, forzó a los moabitas a pagar impuestos a Israel, también hizo un tratado con los fenicios y selló dicho tratado con el casamiento de su hijo Acab con Jezabel, quien era hija del rey de Sidón. Este acuerdo era bueno para el negocio y el comercio entre Israel y Sidón. Onri prosperó tanto que los registros asirios se refieren a Israel como la tierra de Onri. Pero el casamiento de acá con Jezabel no era bueno para Israel espiritualmente, ya sabemos por qué. La relación con los sidonios aumentó la adoración a Baal en Israel. Acab se casa con Israel, ya conocemos esta historia. Jezabel mete, bueno, bastante idolatría. Aquí tenemos una tabla familiar, si no me equivoco. De Israel, de Israel, Acab se casa, Acab tiene hijos, Josías, Joram, Atalía, rey Josafat, otra esposa, Joram. Hechos claves sobre estas porciones de las escrituras. Bueno, Onri sella una alianza con Fenicia. La hija de Acab, Atalía, se casa con el hijo de Josafat para sellar una alianza. Esto era lo que tenemos más arriba. Atalía se casa con Joram, hijo del rey Josafat. Atalía era mala, 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 mala. El hijo de Acab, Ocosías, reinó solamente un año. El hijo de Acab, Joram, reinó 12 años antes que Jehú lo matara. Jehú era hijo de otro Josafat que nunca fue rey. Jehú mató a Joram, Jezabel, eliminó toda la casa de Jezabel, de Acab. Jehú llegó a ser rey de Israel. Atalía llegó a ser reina de Judá después de que Joram murió. Entonces aquí tenemos que una hija del rey de Israel se casa con un hijo del rey del norte y Joram muere y Atalía reina en Judá. Eso es lo que tenemos, ¿no? Atalía trató de asesinar a toda la casa de Josafat, la simiente de David. Joás, el hijo de Ocasías, fue escondido por Josabá, la esposa de Joiada, el sacerdote. La religión de Acab y Jezabel guiaron a Israel a adorar a Baal. Recuerda que los cananeos creían que Baal era el rey de los dioses. También creían que Baal controlaba el cielo y la tierra. Y los nacimientos de Acab construyó el templo a Baal en Samaria y llevó centenares de profetas a Baal. La adoración a Baal pronto se convirtió en la religión oficial del Reino del Norte. La historia llama a Acab el rey más pecador de todos los reyes de Israel. Su esposa Jezabel fue causante de la mayoría de esta maldad. Ella incitó a Acab a pecar y adorar a Baal. Acab era la cabeza, pero Jezabel era el cuello que hacía mover la cabeza en el trono. Esto está muy bueno. Jezabel no era costilla, era cuello. Usted sabe que la cabeza no se mueve sin el cuello. Tenemos el ministerio de Elías. Elías fue el profeta que llegó a Israel durante el reinado de Acab. Ya conocemos esta historia. Elías, bueno, se enfrenta a Jezabel, tiene victoria, se esconde.
Tenemos una serie de montañas en esta tabla, en esta imagen, y bueno, no nos interesa mucho creo la altitud, pero sí los principales eventos. Esta información es muy buena, para estudiar así con más detenimiento, es buena información. Por lo me gustan estos libros porque traen muy bonitas tablas. La última vez que Elías se encontró con Acab fue en la viña de Nabot. Acab quería adquirir esta viña, pero Nabot no quería venderse. Hasta hay un corito sobre esto. Pues esa sería la única herencia. Esa sería su única herencia. Acab se enojó y Jezabel, su esposa, le dijo que no se preocupara, pues ella iba a solucionar el problema. La forma como lo hizo fue consiguiendo testigos falsos que acusaron injustamente a Nabot algo que era inocente. Como resultado, Nabot fue apedreado. Primera Reyes 22 nos cuenta una guerra con Siria. Israel peleó muchas guerras con Siria cerca del fin del reinado de Acab. Recuerde que Siria estaba perdiendo dinero a causa del negocio que Israel hacía con Tiro y Sidón. Una vez Israel pidió a Judá que le ayudara a pelear contra Siria, también llamado Aram. El profeta Micaías le advirtió a Acab que lo matarían en esta batalla. Ocosías reina sobre Israel por menos de 2 años. Durante este tiempo no pudo impedir la rebelión de Moab. Así Israel perdió todo el dinero de los impuestos de Moab que pagaba cada año. Ocosías fracasó por segunda vez sobre el proyecto de un negocio. Convenció a Josafat, rey de Judá, para que trabajara con él construyendo algunos buques para el comercio. Por medio de un profeta, Dios reprendió a Josafat por unirse a Ocosías, un rey malvado. El profeta pronosticó que los buques se hundirían y esto sucedió, por lo cual dos reyes perdieron todo el dinero que habían invertido. A Dios no le gusta, ojo con esto, que un líder cristiano negocie, se une a negocios malos o a negocios con gente pecadora. Ocosías se cayó y se hirió gravemente, buscó a dioses falsos y no recibió ayuda alguna. Entonces envió por Elías para preguntarle si viviría. Elías le dijo que moriría por buscar a Baal y no al Dios verdadero. Tenemos una pequeña tabla sobre los dos ministerios de Elías y Eliseo y sus citas bíblicas. Joram, hijo de Acab. Joram era otro hijo de Acab, el nieto de Onrim, fue rey de Israel. Cuando su hermano mayor Ocosías murió, Joram reinó por 2 años. Tenemos los ministerios de Elías y Eliseo. Trabajaron juntos para establecer escuelas de profetas. Esto es algo que ya habíamos hablado. Todo Israel y Judá sabían de Eliseo. Otras naciones tales como Edom y Siria sabían de él en Damasco, la capital de Siria. La gente conocía a Eliseo como el hombre de Dios. ¿Por qué? Porque Eliseo sanó a Naamán, el oficial sirio. Cerca del reinado de Joram, del final del reinado de Joram, Eliseo fue a Damasco para decirle que hasta él sería el próximo rey de Siria. En Israel, Joram estaba recuperándose de su herida que recibió en la batalla. Eliseo envió a su siervo para ungir a Jehú como rey. Jehú era el comandante del ejército de Israel, y luego este mató a Joram, así como también a Ocosías, rey de Judá. La dinastía de Onrim duró 44 años. Onrim reinó 12, oficialmente de 11 en realidad. Acá 22, pero 21. Ocosías 2, pero en realidad 1. Joram 12 años, pero oficialmente, bueno, fue 1. Jehú y sus hijos. La dinastía o la familia de Jehú gobernó sobre el reino del norte por más tiempo que cualquier otra familia. Ellos reinaron por casi 100 años. Durante este tiempo, Israel surgió de la debilidad a la fuerza. Su mayor fortaleza fue cuando gobernó Jeroboam. Jehú, por medio del asesinato, empezó a gobernar Israel. Um, las partes buenas es que destruyó la casa de Joram, incluyendo a Jezabel, y esto puso fin a la dinastía de Onri. Jehú también acabó con la adoración de Baal, limpió la política y la religión de la nación, pero aún así Israel ya tenía bastante encarnada el tema de los ídolos. Fenicia y Judá se enojaron cuando Jehú mató a Joram y a todos los hijos de la casa de Acab. ¿Por qué? Recuerda que Jezabel era hija de Sidón, la rey de Sidón. Entonces, entre los que Jehú mató estaban los nietos del rey de Sidón.
Judá se enojó porque la hija de Acab, Atalía, se casó con Joram, el hijo de Josabad, quien llegó también a ser rey de Judá. Fenicia y Judá no eran los únicos enemigos de Jehú. Asiria también quería atacar a Israel. Jehú envió una ofrenda de paz para Siria, pero esto enojó a Hazael, rey de Siria. Hazael le quitó a Israel ciudades de Galaad y Basán. Todos estos problemas debilitaron a Israel. Dios estaba complacido de que Jehú limpiara la casa de Israel de Acab, pero Jehú no sirvió a Dios de todo corazón. Él no se apartó de los pecados de Jeroboam, lo que hizo que Israel adorara a los becerros de oro de Dan y Betel. Entonces Jehú es un buen ejemplo de hacer las cosas a media. Jehú murió en el año 814 a.C. Su hijo Joacás pasó a ser el nuevo rey. Entonces, hasta él, rey de Siria, atacó a Israel. Israel se debilitó tanto porque hasta él marchó con su ejército a través de Israel, capturó Gad y amenazó Jerusalén. Joacás no pudo hacer nada, él no podía resistir los ataques de Siria, Edom, Amón y Filistea Haití. Por un breve tiempo, Joacás acudió a Dios por ayuda, pero no se apartó de la idolatría ni destruyó ídolos. Como la gente que busca a Dios, pero no se aparta del pecado. Bueno, vamos a saltarnos a Jeroboam II, que es un rey que nos interesa bastante. Jeroboam fue el cuarto rey de la familia de Jehú, reinó 41 años, durante 12 de estos años reinó junto con su padre, Joás. Por esta razón, en el gráfico grande aparecen dos sobrepuestos sus nombres. Jeroboam II fue el rey más grande del reino del norte. Recobró gran parte del territorio de Israel. Israel hizo más grande su muro, el muro de Samaria, y la ciudad se fortaleció. Desde los días de Salomón, tal prosperidad no había experimentado Israel. En un periodo de 30 años, el reino del norte se debilitó y cayó, y los asirios fortalecieron y conquistaron a Israel. Así, en solo 3 décadas, Israel cayó desde la cumbre más alta hasta el valle más abajo. Los últimos reyes de Israel, Peca era uno de los hijos de los capitanes del rey Pecaía. Peca se rebeló contra el rey Pecaía y lo mató. Al mismo tiempo, Rezín, el nuevo rey de Siria, era un líder fuerte. Peca de Israel y Rezín de Siria se unieron a pelear contra Siria, su enemigo común. También atacaron a Judá. ¿Por qué? Porque el rey acá de Judá era leal a Siria. Israel y Siria esperaban persuadir a Judá para que peleara al lado de ellos contra el imperio asirio. Respondieron a este ataque. Judá pidió la ayuda de Siria, la cual consintió y atacó Siria, matando a Rezín. En Samaria los israelitas mataron a Peca. Él había reinado durante los años de 739 731. Entonces los israelitas hicieron rey a Oseas. Este hacía lo que Asiria le ordenaba, por lo cual técnicamente era un rey vasallo. El último rey del reino del norte, Oseas, le obedeció a Siria, mientras que el rey asirio, después de que este murió, Salmanasar V pasó a ser el nuevo rey de Asiria. Entonces Oseas dejó de pagar impuestos y acudió al rey de Egipto para buscar ayuda. El rey asirio se enteró de esta rebelión, por lo cual los asirios rodearon Samaria, la sitiaron por 3 años, finalmente forzaron a Israel a rendirse. Los asirios tenían la política de esparcir a la gente que ellos vencían. Tomaron prisioneros israelitas y luego los esparcieron por todo Persia. Esta parte del reino asirio era muy remoto de Israel. También los asirios enviaron a gente de Babilonia a colonizar a Siria y a vivir en Samaria. Así ellos redujeron a Israel a una provincia más de Siria. Jeroboam I fue el primer rey del norte. Indujo a Israel a adorar a los ídolos por más de 200 años. Los israelitas siguieron este camino. Ellos quebrantaron el primer mandamiento. Profeta tras profeta les advirtieron a los reyes y al pueblo sobre el juicio que venía. Pero ellos se negaron a escuchar la palabra de Dios. El gran pecado de idolatría llevó a Israel a ser siervo de otras naciones. Y así concluimos nuestra lección.
Y en la próxima clase del día viernes vamos a estar estudiando el reino de Judá. Ya estudiamos el reino del norte, ahora vamos a estudiar el reino de Judá. Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones. Cualquier pregunta puede escribirme a mi privado. Dios les bendiga.